Bueno, se terminó el ciclo Heinze-Newell's, fue con una victoria 3-0 frente a Defensa y Justicia. Analizar casi el partido sería, no digo perder tiempo, pero entrar en detalles que quizás no tengan que ver con lo que viene en Newell's, que es lo más importante, y es el nuevo entrenador. Aquí te vamos a dar detalles, te vamos a contar cómo se fue gestando lo del nuevo entrenador de Newell's, lo del uruguayo Mauricio Larriera. A esta hora, Astore tiene decidido que Larriera sea el técnico de Newell's. ¿Por qué digo esto? Porque Saba aparecía como una segunda opción, y Mariano Soso, que ayer estuvo viendo el partido entre Newell's y Defensa, y que se reunió con Astore, también aparecía como una opción más. El que más convenció, el que más cerró, el que más generó expectativas es el uruguayo Larriera, que insisto, de no mediar imprevistos que Astore los tiene, de no mediar cambios que Astore suele tenerlos, de no mediar volantazos que Astore suele generarlos a partir de la opinión pública y de lo mucho que se escribe, se dice en Twitter o en redes sociales. Si nada de eso lo altera Astore, que suele ser un tipo de impulsos y que suele, en muchos casos, insisto, pegar volantazos cuando todo va camino y dirección hacia lo elegido, si nada de eso pasa, el uruguayo Larriera será el nuevo entrenador de Newell's. Ayer hablaron ya de números, cerraron absolutamente, o todo, casi todo. Hoy hubo un contacto temprano en la mañana y se terminó casi de finiquitar todo. A mí lo que me dicen es, va a ser él. No está firmado, pero va a ser él. Y yo en la fuente que tengo que creer. Insisto, Astore suele ser un tipo cambiante. Suele modificarle los estados de ánimos y sus decisiones mucho de lo que se hable en redes sociales. Ayer se fue filtrando de a poco, cuando digo ayer digo en horas del partido frente a Defensa, se fue filtrando de a poco, se fue metiendo entre la gente el apellido Larriera, porque ese es un modus operandi que tiene Astore. Como ya lo hizo con Berti, que en aquel momento la gente se mostró disconforme, se lo hizo saber por redes sociales, y por eso Berti no dirigió Newell's, porque Astore entendía que no contaba con el apoyo general y popular de la gente leprosa. Ante aquel incidente o ante aquella situación hay que tener un poco más de precaución o entender que en el mundo Astore existe un paso más, un casillero más, que es repensar de vuelta todo. Por eso se juntó con Soso, por eso alguien volvió a acercarle el apellido Saba, que ya se fue de Sarmiento de Junín, aunque insisto, la carrera la ganó Larriera, el uruguayo que va a ser el próximo entrenador de Newell's, excepto un cambio de timón del propio presidente de Newell's. Se fue Heinze, la historia terminó, le ganó 3-0 a Defensa. Yo podría resumir el partido y van a coincidir seguramente conmigo que la figura fue el que más ganas tuvo. Y le diría, si no se hubiese caído del ciclo Panchito González aquellos 8 meses por la lesión grave que tuvo, hubiese sido pieza siempre habitual del equipo de Heinze, que es alguien que le gustaba, pero es alguien por el cual no pudo contar demasiado por la grave lesión. Fíjense ustedes las casualidades de la vida. Panchito González hace el primer gol del ciclo Heinze en cancha de Platense y el último frente a Defensa y Justicia. Podría resumirles de esa manera, que ayer frente a Defensa el mejor fue el que más ganas tuvo, y los que lo siguieron fueron los más nobles del ciclo Heinze, que son el paraguayo Velázquez y el uruguayo Méndez, el Hulk uruguayo. Son los más nobles porque se bancaron el peludo, porque Heinze no los quería, porque a Velázquez al principio jugaba Ortiz y Dita, porque el uruguayo Méndez tuvo que bancarse que traigan a Mosquera, un colombiano que no sabía defender, y además que lo trajeron cuando no lo tenían que traer porque tendrían que haber averiguado cuáles eran su situación en particular, la del doping. Todos esos peludos se bancaron Méndez y Velázquez. Y a Méndez le dijeron, no vas a ser tenido en cuenta. No importa, dijo. Y tenía ofertas, me acuerdo, de Belgrano y de algún equipo de Buenos Aires. Y Méndez dijo, me quedo en Newell's, la quedo a pelear, me quedo a luchar. Vaya si luchó y ganó. Y por eso digo,
Méndez y Velázquez fueron los futbolistas más nobles de este ciclo Heinze, pese a que el entrenador, ya ex entrenador de Newell's, nunca los tuvo inicialmente en consideración. Después no les quedó otra que ponerlos, porque claramente eran lo mejor, o de lo mejor que tenía el mundo Newell's. Hubo una mitad de reconciliación, hay gente que todavía sigue enojada con Heinze, hay otros que decidieron despedirlo casi con el traje de jugador, que era como Heinze fue visto en su momento, por eso fue ídolo de Newell's, y no así su paso como entrenador. Algunos pensarán que habrá una revancha, habrá que ver si Heinze vuelve. Yo creo que conociendo y viendo sus ideales o cómo declaró, va a ser difícil observarlo alguna vez en esa misma posición como entrenador de Newell's, más allá de que el fútbol puede tener a veces altibajos, sobre todo en el pensamiento de los protagonistas. A mí el ciclo Heinze me deja muy pocas cosas positivas. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos marcado. Yo noto un fracaso rotundo en todo el ciclo. En alguna que otra situación puede ser quizás más positivo que negativo, pero en líneas generales el impacto, sobre todo por la salida y la forma, termina siendo fuerte y termina siendo también un fracaso de la dirigencia, sin ninguna lugar a dudas, que apostó a alguien de manera incondicional. Cuando vos le das la llave a un entrenador, tenés que tener 1000 reparos. Y ya lo hemos dicho, Astori no los tuvo. Incluido con el propio Guiñazú, a quien Heinze le pidió, incluido con el propio Quiroga, entrenador de reserva, a quien Heinze solicitó, e incluido con parte de la estructura de la cual Heinze decidió nutrir a Newell's, y que todos dejarán su lugar, o casi todos. Vamos al mundo Larriera, vamos al mundo del nuevo entrenador de Newell's. Insisto, falta la firma, pero ya hay una decisión unánime de Astori y de los pares de comisión directiva que toman decisiones que no son muchos, o que avalan o se contraponen a las decisiones de Astori. Generalmente las avalan, y esta sí una más. Larriera pidió un 9, pero un 9 potente, un 9 físico, un 9 de los que se juegan en el mundo. Porque aquel fue otro error de Heinze, y ya no quiero volver más a esa historia. Porque Heinze ya terminó su ciclo y ya la historia se cumplió. Pero Larriera pidió un 9, y será prioridad para el mundo Newell's ir en busca de un 9. De otros futbolistas también. Un marcador central, porque Ordóñez todavía no sabemos si juega, de qué juega, cómo se para, cómo salta. Nadie conoce absolutamente nada de Ordóñez. Solo Guiñazú y Astori, que lo llevaron a Newell's. Se ve que los videos era bastante bueno, que pagaron casi $1 millón por el 80% del colombiano, que venía a reemplazar a Dita y que hasta jugó 3 partidos de reserva y en los 3 se lesionó. Varias cosas por decir. Larriera llegará con parte de su cuerpo técnico, pero habrá ayudante y colaborador del mundo Newell's. Todavía a definir, todavía a determinar, o en realidad ya estará determinado dentro, pero no largan rienda a los dirigentes de Newell's. En el último tiempo se han manejado así los dirigentes de Newell's. Ahora yo les digo una cosa es manejarte así, si va a venir un entrenador como venía Heinze, con mucha expectativa, pese a que el resultado no fue el que se esperaba, con mucha expectativa, vos te manejás cerrado, le pones cerrojos a la información, no permitís que se te filtre. ¿Por qué? Porque primero que es un tipo que lo enoja a Heinze, o lo enojaba, ese tipo de cosas. Segundo, porque vos traes un castalepras. Es lo mismo que si viniese el Tata Martino. Vos decís, no lo voy a comparar a Martino con Heinze, nada que ver. No se sienta en la mesa Heinze de Martino. Pero digo, cuando vos traes un entrenador de tu riñón, o que puede guardar cosas porque pueden ser importantes para el club, y las escondes. Ahora, traer a Larriera, no decirlo en el círculo íntimo y esconder hasta los ayudantes, me parece un poco mucho. Pero bueno, lo importante es que a Newell's le vaya bien, no tanto que nos enteremos nosotros. Lo que sabemos en concreto es que trae su cuerpo técnico casi en su totalidad, que habrá algún colaborador del mundo Newell's para estar cerca, para ir adaptándolo. Mauricio Larriera tiene la única experiencia en la Argentina con Godoy Cruz, que suele ser un equipo que innova, que suele ser una institución que pone de manifiesto o pone a trabajar a entrenadores o pone a jugar a jugadores que no son tan tenidos en cuenta en la Argentina y que después terminan haciendo buenos trabajos. Lo de Larriera, insisto, solo hay un vínculo con la Argentina, es aquel que tuvo cortito con Godoy Cruz de 1 año o un poco menos,
y después ha dirigido mucho en Uruguay, donde es oriundo naturalmente, algo en el exterior, en el último tiempo Alianza Lima de Perú, y muchas referencias. El mundo del fútbol, cuando uno dice el mundo del fútbol, parece que es otro planeta distinto al que vivimos, y casi que es una apostilla de los periodistas errónea. Pero ese mundo, donde están los dirigentes, los representantes, los allegados, los managers, los intermediarios y hasta los propios jugadores, hablan bien de la Riera, hablan de un técnico serio, sobrio, trabajador y de estilo definido, pero de estilo quizás opuesto al de Heinze, con un 9, con un 4-3-1-2, con un 4-4-2, de ahí no sale la Riera. Dicen que el uruguayo pone el inodoro en el baño, la heladera en la cocina y la cama en el dormitorio, y con eso va. Y la verdad es que a como viene Newell's es lo que necesita. Previsibilidad, acomodarse, lógica y teoría. Esto es lo que necesita Newell's. Por eso cuando el otro día alguien me hablaba de Bacari, digo, va a caer en la misma trampa Newell's. Si vieron Defensa en las últimas horas contra la Lepra, si vieron jugar a Defensa y Justicia, era lo mismo que con Heinze, sin 9, todo flotando, nadie sin posición, toquecitos intrascendentes. Defensa llega a la final de la Copa Argentina porque tiene jugadores interesantes y porque la Copa Argentina, la impresión que queda es que si estás bien en ese día, le ganás a tu rival. Porque es un partido 90 minutos mano a mano. Por eso, cuando a mí alguien otra me decía, y puede ser Bacari, digo otra vez la misma historia. Si aparte Bacari fue ayudante de Heinze. Newell's necesita de algo distinto, de ver un 9 que se faje, que se choque con los rivales. La gente necesita ver otra cosa. Necesita, aunque sea, y así si le toca perder, y no ganar, y no clasificar, pero necesita de algo de lógica, que no tuvo en este año. Insisto, la heladera en la cocina, y no dando vuelta por el living o vemos si la ponemos en el armario. Las cosas previsibles. A eso viene la Riera, que insisto, el uruguayo quiere un 9, el uruguayo busca un 2, busca 2 volantes, y quizás con eso se conforme. Y apúntenle algo. Esto es lo que me decían. Va a confiar no solo en su gusto personal, sino en el que los dirigentes le digan, este jugador tuvo pasado leproso. Quizás es el momento de abarcar un poco otra vez la pertenencia, de buscar eso. Habrá que ver qué pasa con algunos futbolistas. Hoyos o Macaño, uno de los dos afuera. Mangioni terminó contrato, habrá que ver si renueva. Pablo Pérez terminó contrato, me dicen que se va a quedar. Y habrá que ver qué pasa con el paraguayo Recalde, con el uruguayo Méndez y con el paraguayo Velázquez. Con todos estos que a priori se quedan, habrá que sentarse a hablar, discutir nuevos contratos, nuevas duraciones, pero la Riera hasta ahora es el nuevo técnico de Newell's. Gente, que la pasen bien. Chau.